Buenos días, bienvenidos a la segunda Jornada Nacional de Psicología Positiva. Bueno, este es el 8º año consecutivo que realizamos estas jornadas en la Facultad de Ciencias Sociales y en el Departamento de Psicología de la Universidad de Palermo, que este año tomó el formato de jornadas nacionales. Están coordinadas por el doctor Alejandro Castro Solano, que es el director de nuestro Centro de Investigaciones en Psicología, director del doctorado, y también de la revista Psicodebate, que publica anualmente la universidad. Y en esta oportunidad, el encuentro tiene por objetivo comunicar las experiencias clínicas y los resultados de investigación de estos últimos tiempos, pero sobre todo constituirse en un foro de debate, de discusión y análisis para echar más luz sobre este aspecto tan importante y apasionante de la psicología. La psicología positiva demostró su importancia y creció rápidamente en Latinoamérica desde que fue creada por el doctor Seligman en Pensilvania y es traída a la Universidad de Palermo, a la Argentina, por la doctora Martina Casullo con sus investigaciones, ella ya fallecida, y continuada por el doctor Alejandro Castro Solano hasta nuestros días en este ámbito con su equipo de investigación. Él actualmente también es miembro del board directivo de la Asociación Internacional de Psicología Positiva. Y la psicología positiva forma parte de nuestras vidas, es un motor para lograr objetivos, para superar dificultades, pero especialmente en una universidad, y lo decimos especialmente en estos encuentros, nosotros aprendemos mucho de ustedes, de sus investigaciones. Estos resultados son volcados después a nuevas actualizaciones en los planes de estudio de la licenciatura en psicología, del doctorado, nuevas investigaciones, pero también solemos decir de que es parte de nuestras vidas porque tratamos de instrumentarlo cada día en el trato con alumnos, con profesores, y sacar lo mejor de cada uno, superando las dificultades. Creemos que es en este ambiente, en este ámbito, que se logra generar conocimiento, obtener su titulación y ser creativos. Bueno, entonces es un ámbito en este marco de la psicología positiva, no solo académico, sino también humano, que yo les doy la bienvenida a estas jornadas y les agradezco mucho su participación y su presencia. Bueno, buenos días. Nada más darles la bienvenida a las jornadas y bueno, comentarles un poco lo que vamos a hacer hoy. Así que básicamente vamos a empezar con una conferencia. He invitado a, bueno, ahora la voy a presentar a Delfina Terrado, que es una persona que se ha formado en la Universidad de Londres, así que de East London, así que en temas de psicología positiva, con una colega mía del board, así que les va a contar su experiencia y la idea es no solamente que, lo digo ahora, ¿no? Una vez no solamente que escuchen la conferencia, sino que tengan posibilidad de preguntarle acerca de la formación en positiva por su experiencia en Europa, así que me parece interesante para traerlo a la universidad. Después tenemos la presentación de un libro, también fruto de mis viajes, digamos, a Pensilvania y mis contactos con Antonella de la FAB, así que presentamos un libro. Hay algunos profesores de la casa que también participaron del libro y gente del CIPME, del CONICET, que también participó, invité a un par de personas y, bueno, para que les van a contar un poco el contenido y demás. Y después, bueno, tenemos lo clásico que venimos dando siempre para atender a todos los públicos, que sería una mesa sobre intervenciones, que por ahí es lo que más le va a interesar, y luego talleres. Así que, bueno, completamos lo que es formación, psicoterapia e investigación en un mismo sentido. Así que en todo el día, así que, bueno, le damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, ahora oficialmente les presento a Delfina Terrado.
Delfina Terrado es licenciada en Psicología, egresó de la Universidad de Belgrano, luego se formó como psicoterapeuta en AIGLE y en la Sociedad Argentina de Psicotrauma, y en referencia a la psicología positiva, además de hacer varios cursos en el exterior, el que más me interesó, o en realidad por el cual nos contactamos, hizo un máster en Psicología Positiva en la Universidad de East London, en Londres. Así que trabajó con gente muy vinculada al área de positiva, así que la idea sería que le pedí que prepare una conferencia, que muy amablemente hizo, y que, bueno, que les cuente, tenés un tiempo importante para dialogar, que cuente su experiencia que tuvo en la universidad y en lo que es tu formación en realidad. Así que, bueno, los dejo con ellos. Lo que les pido es si la gente que está muy de ese lado puede acercarse a los lugares vacíos que están por acá, porque voy a pasar unas cosas y me gustaría que lo vean. Me parece que se ve mejor. Sin micrófono, me paro acá. ¿Me escuchan todos? ¿Si hablo fuerte? Te traen un micrófono. ¿Mejor? Siempre con micrófono. Hola. ¿Mejor? Bueno, lo que yo preparé hoy es una de las preguntas que yo me preguntaba cuando empecé a investigar sobre psicología positiva, y es si es posible contagiar la felicidad. Bueno, primero que nada, mi nombre es Delfina Terrado, yo soy psicóloga, y dentro de varias cosas que hice en la carrera de psicología, yo me encontré con la psicología positiva y me apasionó. El crecimiento postraumático ya de entrada era un tema que a mí me llamaba muchísimo la atención. No solo entender el óptimo funcionamiento humano, el florecimiento de las personas, sino cómo podíamos florecer en situaciones adversas. Y a partir de eso empecé a investigar un poco más de qué se trataba todo esto. En el 2012 me fui a Ghana, a África, a hacer un voluntariado en donde creamos un programa de resiliencia con unos chicos en un orfanato. Y a partir de ahí se ajustó un poquito más cuál era mi deseo con respecto a la psicología positiva y cuál era la función y de lo que yo quería estudiar y de lo que quería aprender. Ahí empecé a imaginarme entrando al máster en psicología positiva aplicada de las universidades que se estaban dando en ese momento, y una de ellas era la Universidad del Este de Londres, a la cual apliqué y empecé mi máster en el 2002, a finales del 2012. Dentro de ese tiempo, de ese año y medio en Londres, me entrené como facilitadora del programa de resiliencia de la Universidad de Pensilvania para escuelas. Una vez ahí tuve la idea de de fundar una consultora, que fue lo que hice cuando llegué a Buenos Aires, que es Dasein Global, que somos una agencia dedicada a descubrir el máximo potencial humano dentro de las organizaciones, y trabajamos con la felicidad. Y es algo que me apasiona mucho y que hoy en día lo hago con mucho amor. Y mi siguiente, digamos, aventura es en marzo del 2015 traemos un certificado de psicología positiva aplicada a Buenos Aires con una compañera mía del máster de Londres. Ella lo creó y lo fundó en Nueva York, actualmente es donde se está dando. Y bueno, y la idea es traerlo a Buenos Aires y a Río de Janeiro para hacerlo de este lado del mundo, digamos. Bueno, hoy las preguntas que quiero que nos hagamos es: ¿qué es la felicidad para nosotros? Si es posible contagiar la felicidad, ¿cuáles son los caminos para contagiar la felicidad? Y si tenemos la posibilidad de contagiar la felicidad, ¿cómo nos podemos transformar a nosotros mismos en agentes de felicidad? Y voy a hablar de direccionar el jinete, motivar el elefante y darle forma al camino. Y bueno, y a lo último de la presentación y después de esta charla, lo que les propongo a todos es contagiar la felicidad por el mundo. Bueno, cuando empecé a hacer esta presentación, yo pensaba, bueno, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad para mí? ¿Qué es la felicidad para los otros? Yo creo que varía mucho en persona a persona porque somos todos distintos. Tenemos cosas especiales y únicas para ofrecer. Entonces, buscando qué era la felicidad para otros, encontré que Sócrates dice que desciende a las profundidades de ti mismo y logra ver tu alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta.
Henry Van Dyke, que es un escritor americano y trabajó muchísimo sobre la educación americana, él decía que la felicidad es íntima, no exterior, y por lo tanto no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y Sonia Lyubomirsky, que es actual investigadora en psicología positiva y una de las referentes dentro del área, ella dice que la felicidad es experimentar alegría, contento, bienestar, combinando con la sensación de que la vida es buena, significativa y que vale la pena ser vivida. Esa fue una de las definiciones de felicidad que más resonó conmigo. Entonces me puse a pensar, para mí, ¿qué es la felicidad? ¿Y por qué resuena conmigo la felicidad? Y yo lo que me di cuenta es que la felicidad es ese bienestar que tenemos cuando vamos en camino de lo que queremos, cuando descubrimos y tomamos la conciencia sobre los talentos y las fortalezas de carácter que poseemos, que nos hacen únicos y que contribuyen a mejorar nuestra vida, la de la gente que nos rodea y la de la sociedad. También una de las cosas que a mí más me resuena de la felicidad es que es una elección. Nosotros podemos levantarnos todos los días y tener dos elecciones. Una es ser felices y otra es no serlo. Entonces, los invito a pensar, desde mi lado, es que para ustedes, ¿qué es la felicidad? Y no solo eso, sino otra de las cosas que resonaba era la felicidad viene de que la vida es como tiene que ser en este momento presente, viene desde la aceptación, viene de que nosotros hoy somos suficientes. Y al ser suficientes, ¿cómo empezamos desde esta base a dirigirnos hacia donde queremos ir? Esta es mi definición de felicidad y uno de los estudios que yo les quería mostrar, lástima que no se termina de ver, pero debajo están todas las referencias y si no, están al final también. Pero este es un estudio de unos investigadores finlandeses que lo que ellos buscaban era lograron tener 700 participantes que ellos les mostraban historias sobre distintas emociones, ¿no? Que traían distintas emociones en estas personas y ellos ubicaban cómo sentían cada emoción en la parte del cuerpo. A través de unas computadoras era que ellos iban pintando las emociones como las iban sintiendo en el cuerpo. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que la felicidad alumbra todo el cuerpo, se siente en todo el cuerpo con respecto a otras emociones, ¿no? El amor también es otra de las emociones que alumbra todo el cuerpo, pero hay otras, por ejemplo la depresión, que prácticamente se siente frío y de formas distintas. Bueno, en esta pregunta, ¿es posible contagiar la felicidad? En el 2008 se publicó un estudio de Nicholas Christakis de la Universidad de Harvard y James Fowler de la Universidad de California, que lo que ellos buscaban a través de un estudio longitudinal que se hizo en una de las ciudades de Estados Unidos, era si la felicidad se podía contagiar a través de persona a persona. Ellos hipotetizaban que a través del contagio emocional, ¿a qué se refiere esto? A través de yo transmito una emoción con mi cara, con mi cuerpo, con mi posición, con la energía que estoy sintiendo en este momento, ¿cuál era el impacto en la otra persona? Y uno de los estudios de los que ellos se basaron era que ponían a estudiantes en un mismo cuarto, en unos dormis, y si uno de ellos tenía depresión, a los 3 meses el compañero presentaba sintomatología depresiva. Entonces ellos hipotetizaban que si, por ejemplo, yo soy la primera persona, yo soy feliz, entonces por ende mis amigos tienen más posibilidades de ser felices, los amigos de mis amigos más felices y los amigos de mis amigos más felices. Y eso se le llama el tercer grado de separación. Primer grado de separación, yo y mi amigo. Segundo grado de separación, yo, mi amigo y mi amigo. Y el tercer grado de separación, yo, mi amigo y el amigo de mi amigo. Entonces, a esto refiere que hay un impacto de 3 grados de separación dentro de una red social. Si se fijan, los puntos amarillos son las personas felices, los puntos azules son las personas infelices y los puntos verdes son ni tan tan ni muy muy, digamos. Entonces, si se fijan en la red, van a encontrar que las personas que son felices están agrupadas en nichos de felicidad. Y esto lo hicieron a través de una escala de depresión que se tomaba dentro de este estudio longitudinal, que fue a partir de 1983 hasta el 2003,
Y en esta escala de depresión había cuatro ítems de afectividad positiva, que era el nivel de felicidad. Ellos equipararon afectividad positiva con el nivel de felicidad que tenían las personas. Bueno, en Londres mi tesis final de máster tenía que ver un poco con esto también. Yo quería entender cuál era el impacto de los estudiantes de psicología positiva, del máster de psicología positiva, por eso MAP, máster en aplicaciones en psicología positiva. Cuál era el impacto de estudiar psicología positiva y cuál era el impacto en los alumnos y en los hijos, en el bienestar de los hijos de estos alumnos. A través de traer información cualitativa, lo que yo hice fue entonces entender cuál era este impacto en, por ejemplo, una de las áreas más importantes que se vio en aumento fue el mindfulness, fue la conciencia plena, fue la toma de conciencia sobre los procesos internos que tiene cada uno, los procesos cognitivos y emocionales. Por ejemplo, la inteligencia emocional aumentó, entonces la capacidad de responder a ciertas situaciones había variado a ser mucho más efectiva a través de los estudios que habían hecho estos alumnos. Otra de las cosas que impactó fueron las relaciones que ellos tenían con la gente más próxima, con la gente querida. Había mejorado muchísimo, había sentimientos de conectividad, de pertenencia, de amor mucho más profundos y una mejor forma de responder ante las demandas de estas relaciones. Y bueno, ¿y cuál es el impacto de MAP, o sea, del estudio de la psicología positiva en el bienestar de los hijos de los alumnos? Yo me encontré hipotetizando sobre 3 áreas. Primero, el apego. El apego, como sabemos, es el vínculo que se produce entre los padres o los cuidadores y el hijo, ¿no? Y este apego no solo se veía más fortalecido, sino que a través de mindfulness este apego estaba cambiando. Hay estudios hoy en día que hipotetizan que a través de la meditación nosotros podemos cambiar el tipo de apego que tenemos con nuestros hijos. Entonces, una de las cosas que yo traje al estudio era que era sobre el apego, donde se estaba produciendo el cambio, a través de la meditación, a través de la atención plena, a través de la conciencia en relación de esas dinámicas. El procesamiento social, por supuesto, porque una persona que tiene más coherencia y se trabaja a sí mismo y toma conciencia sobre la forma de responder ante las personas, es un modelo a seguir más positivo o más beneficioso para cualquiera que lo pueda ver en el ambiente. Y el tercero es la neurobiología interpersonal, que es un término que acuñó Daniel Siegel, que habla de que el cerebro, las conexiones neuronales se van conformando a medida que nosotros interactuamos con el ambiente, interactuamos con estas relaciones interpersonales que tenemos. Y eso sucede desde que descubrimos que había neuroplasticidad hasta el día que nos morimos. Entonces, mi pregunta hoy en día, y cuando hice esta presentación, dije, ok, yo ahora sé que, y esto es posible, y esto es así, está comprobado, que la felicidad es posible contagiar, se contagia. Se puede contagiar a través del apego, a través del procesamiento social y a través de la neurobiología interpersonal. Entonces yo me preguntaba, ok, mi impacto y mi felicidad va a impactar sobre la gente que yo más quiero. No solo sobre la gente que yo más quiero, sino sobre los amigos de mis amigos. O sea que va a impactar a nivel comunitario. Entonces mi pregunta desde ese momento fue, ¿cómo puedo hacer yo para transformarme a mí, ser lo más feliz que pueda llegar a ser? Y no solo transformarme a mí, tener un impacto a nivel comunitario. Y les quería mostrar este video. No, no lo vas a ver así. Ahí está, perfecto. ¿Se escucha? Genial. The world needs to stop being boring. Yeah, boring is easy. Everybody can be boring, but you're better than that. Life is not a game, people. Life isn't a cereal either. Oh, it is a cereal. And if life is a game, are we on the same team?
tonight, people. You got air come through your nose. You got heartbeat. That means it's time to do something. A poem. Two roads diverged in the woods, and I took the road less traveled. It hurt, man! Really bad. What? Glass? Appliance broke. Not cool, Robert Frost. But won't get one word too fast. I won't give you one that leads to awesome. It's like that dude Dreamer said. Don't stop believing. Once you dream stupid, then you should get better at it. I think that's how it goes. Get a better dream and keep going. Keep going, and keep going. Will Michael Jordan have quit? Well, he did quit. Oh, he retired. Yeah, that's he retired. But before that, in high school, what if he quit when he didn't make the team? Who had never made Space Jam? I made Space Jam. What will be your Space Jam? What will you create will make the world awesome? Nothing if you keep sitting there. That's why I'm talking to you today. This is your time. This is my time. It's our time. We can make every day better for each other. If we're all on the same team, let's start acting like it. We got work to do. We can proud of it. Oh, we can dance about it. We were made to be awesome. Let's get out there. I don't know everything. I'm just a kid. But I do know this. So everybody's good to give the world a reason to dance. So get to it. You just did a pep talk. Create something that will make the world awesome. Bueno, quería traer este videito porque cada vez que lo veo a mí me motiva a cambiar mi mundo. A mí me motiva a hacer algo positivo ese día, a levantarme y tomar la decisión de ser feliz. Y lo que me parecía ideal para seguir con esta presentación es trabajar con pasos prácticos que nosotros pudiéramos hacer para traer a nuestras vidas y llevarnos un poquito más cerca de lo que es ser feliz, ¿no? de este camino. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo podemos transformarnos en agentes de felicidad? Y el mito popular dice que, que cambiar es muy difícil. Bueno, yo les digo que no es tan difícil. Y lo que Heath and Heath dicen, que son dos investigadores americanos, que son hermanos, de hecho, ellos señalan 3 factores fundamentales a la hora de potenciar el cambio, ¿no? Y ellos traen la metáfora de Jonathan Haidt, que escribió La hipótesis de la felicidad, que tiene que ver con el jinete, con el elefante y con el camino. El jinete, ellos dicen, es el cerebro analítico. Es aquel estratega que nos lleva hacia donde tenemos que ir. Ellos dicen que el elefante es el cerebro emocional, o sea, es lo que nos mueve, es la energía que nos lleva a donde tenemos que ir, es lo que hace que nos levantemos cada día con un nivel de energía, digamos. Y el elefante es muy poderoso, porque puede pisarnos las plantas por todos lados o puede ir por el camino que tiene que ir. Y después el camino vendría a ser el contexto, el ambiente. Y ellos dicen que direccionar al jinete, motivar al elefante y darle forma al camino nos acercan un poco más al cambio. Direccionar el jinete. Acuérdense que este es nuestro cerebro analítico. Ellos hablan de encontrar los puntos brillantes. ¿Qué quiere decir encontrar los puntos brillantes? ¿Qué es en la vida de ustedes en este mismo momento lo que está funcionando? Lo que los lleva un poquito más cerca de que su vida sea la vida ideal. Yo quería poner este ejemplo porque me parece importante. Cuando yo empecé a idear y a pensar esto de hacer el máster en psicología positiva, quería saber entonces cuáles eran mis puntos brillantes, qué era lo que a mí me acercaba cada día más a hacer el máster, ¿no? Y me di cuenta que mis fortalezas de carácter me ayudan mucho en este sentido. Yo tengo 3 primeras fortalezas de carácter que me ayudaron durante todo mi camino en Londres. Y una de ellas es el coraje de poder decir, me mudo de país, no tengo ningún amigo, pero voy para allá porque yo quiero aprender esto, porque esto es lo que me apasiona. Después, la inteligencia emocional de hice un grupo de amigos en Londres muy importante que me ayudó durante todo el camino y que sin ellos probablemente se me hubiese hecho mucho más difícil. Y el tercero es mi amor por el aprendizaje. Yo todos los días aprendo algo nuevo y
y me encanta aprender algo nuevo. Es algo que me trae mucha energía positiva. Estas tres fortalezas de carácter me guiaron mucho durante este tiempo. Y lo que quiero decir es, con estos puntos brillantes que nosotros tenemos, es que todo el mundo los tiene. Todo el mundo tiene fortalezas de carácter. Todo el mundo tiene algunas que puntúan muy alto, algunas medio y algunas no tanto. Y que esas fortalezas de carácter, generalmente cuando nos apoyamos en ellas en los momentos más difíciles de nuestra vida, porque con esto de contagiar la felicidad yo no quiero decir que no va a haber momentos difíciles, siempre los hay, lo importante es saber cómo transitarlos. Los invito a pensar en sus fortalezas de carácter cada vez que tenemos estos momentos difíciles, porque son puntos brillantes. El siguiente paso es establecer los movimientos críticos. ¿Qué quiere decir establecer los movimientos críticos? Es establecimiento de metas, es decir, ok, ¿qué es lo que yo necesito hacer para llegar a donde quiero ir? Y el ejemplo que les voy a dar es, para entrar a la Universidad de Londres yo tenía que aprender, no desde cero, pero tenía que fortalecer mi inglés. Entonces, para dar los exámenes. Entonces, clases de inglés en donde ajustaba cada día un poquito más y para llegar a tener una buena nota en esos exámenes. Ese fue un punto importante para mí porque fue uno de los escalones que yo tenía que dar para poder estar más cerca de mi objetivo. El segundo ejemplo son los formularios de las universidades. Tuve que aplicar a esos formularios escribiendo cartas, pidiendo ayuda y un montón de distintas cosas que lo hice y al hacerlo me acercaban un poquitito más a mi objetivo. Bueno, y el tercero es señalar un destino claro. Yo lo tenía sumamente claro. Yo quería entrar a la Universidad del Este de Londres, yo quería tener un máster en psicología positiva aplicada, yo quería estudiar la ciencia de la felicidad. Lo tenía sumamente claro. La claridad del destino generalmente hace que el elefante llegue a donde tiene que ir. Bueno, y ahora motivar el elefante. ¿Qué quiere decir motivar el elefante? Acuérdense que el elefante son las emociones, es el cerebro emocional. El primer punto es encuentra una emoción que nos mueva, que nos lleve hacia donde tenemos que ir. Okay. La mía, y de hecho esto lo hice en la Universidad de Londres, una de las milestones, de las pruebas que había, era aplicar intervenciones sobre uno mismo. ¿Por qué? Porque para entender la psicología positiva hay que aplicar todas las intervenciones que están dando vueltas para entender si van con nosotros o no van con nosotros. Entonces lo que yo hice es aplicar una intervención de vulnerabilidad. Brené Brown escribió un libro en el 2012 que se llama Daring Greatly, que creo que está en español, que se llama Frágil, y ella habla del poder de la vulnerabilidad. Ella es una investigadora americana que estudia la vergüenza. Y a raíz de estudiar la vergüenza es que se encuentra que hay un montón de gente que puede combatir la vergüenza con esta vivencia de vivir a través de la vulnerabilidad. Ella dice que la vulnerabilidad es la fuente de todas las emociones, de la conectividad con los otros, de la empatía, de la compasión, de querer estar con el otro, de pertenecer a un grupo. Entonces yo quería trabajar sobre mi vulnerabilidad y busqué 3 intervenciones. Una es cultivando la resiliencia, o ella le dice luchando contra los gremlins, que quiere decir compartir momentos de vergüenza con gente que amás. Es lo más difícil que hay, pero yo lo hice. Tengo una amiga, esta persona con la cual vamos a hacer el curso el año que viene. Ella es de Nueva York y lo que yo hacía era, en cada momento que yo tenía vergüenza, y les aseguro que no eran pocos, la llamaba a ella y le decía, necesito hablar de esto, me está pasando esto. Y esta persona te escucha a corazón abierto, así como vos te estás presentando. Eso hace que conectes muchísimo y que te sientas entendida, comprendido y seguís para adelante. Las siguientes son las meditaciones de autocompasión, muy importantes también. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo primero que dije sobre la felicidad. La autocompasión lo que aumenta es nuestra aceptación por nosotros mismos, nuestra aceptación por la ubicación en la que estamos en esta vida, en este momento presente, y por los otros que se presentan en nuestra vida. Una vez que nos aceptamos a nosotros como somos, podemos llegar al cielo. Y eso es así, porque somos suficientes para llegar hasta donde querramos ir. Lo importante
es aceptarse como uno es la esencia de cada uno. Y el tercero son las cartas de gratitud. Y estas, yo tengo un cariño especial con esta intervención porque en Londres él escribió un mail a una de mis primeras terapeutas, agradeciéndole muchísimo porque ella fue la que me empujó y me dijo, me parece que psicología es tu área. Y me puse a estudiar psicología y se dio que todo mi camino de vida viene un poco a través de esta persona. Entonces le escribí desde Londres una carta de gratitud bien sentida, diciéndole muchas gracias porque hoy yo estoy donde tengo que estar, porque vos estuviste ahí para sostenerme. Y lo interesante de esto es que cuando yo llegué a Buenos Aires, ella falleció. Entonces esa fue nuestra carta de despedida. Ese fue el momento más importante, si se quiere, del cierre de nuestra relación. Así que les digo que vale la pena hacerlo. Vale la pena desde todo corazón. Bueno, el siguiente es reducir el cambio. ¿Qué quiere decir reducir el cambio? El elefante, como elefante, es emocional. Entonces, lo que hace es cuando siente que estamos muy lejos del objetivo principal, aumenta la ansiedad. Dice, ¿pero cómo? Falta un montón. Bueno, la idea en este caso es, y lo uno con lo que dije anteriormente, si nosotros ponemos submetas, esto parece, para el elefante, que disminuye la distancia hacia donde queremos llegar. Entonces, esa ansiedad disminuye. Si nosotros nos ponemos submetas, entonces la ansiedad que le provoca el elefante a nuestras emociones, el movimiento que provoca disminuye. Y esto dice, estamos un poquito más cerca, ya vamos a llegar. Y el siguiente punto es construir una identidad y cultivar una mentalidad de crecimiento. Muy bien, construir una identidad, yo cuando llegué al máster de Londres ya la tenía. Mi identidad era, yo estaba estudiando psicología positiva, yo estaba estudiando la ciencia de la felicidad. Yo quería entender y comprender el potencial humano. Ok, toda la gente a mi alrededor, esas 50 personas que estaban haciendo el máster conmigo, estaban por lo mismo. Todos ellos tenían ramas distintas de estudio, venían por otras cosas, querían comprender otras formas de potenciarse. No importa, nosotros 50, estábamos ahí todos juntos por lo mismo. Y eso hizo un clima de colaboración. Si ellos brillaban, entonces yo brillaba, porque éramos un grupo y estábamos unidos para llegar al objetivo principal, que era comprender cómo hacer un mundo mejor a través de la psicología positiva. Y cultivar una mentalidad de crecimiento es, nosotros tenemos en el proceso de todo esto muchos altos y bajos. La mentalidad de crecimiento lo que hace es ayudarnos a entender que esto es un proceso y que esos bajos y esos altos están. La mentalidad de crecimiento la trae Carol Dweck, que es una investigadora de Stanford, con Mindsets. Ella hace un estudio muy importante sobre... Ella dice que hay dos tipos de mentalidades. Una mentalidad fija, que cree que las habilidades son fijas y nosotros nacemos con un determinado número de habilidades y que no se puede modificar. Y hay otra mentalidad de crecimiento que siente y piensa y vive todos los caminos como procesos de crecimiento. Y ahora les quería hacer un ejercicio para que sientan estas dos mentalidades. Entonces, los invito a... Voy a recitar dos sets de preguntas, ¿no? Quiero que las escuchen como si se las estuviesen preguntando ustedes mismos. Quiero que noten el impacto que tienen en su humor, su respiración, su postura y su energía. ¿Ok? Cierren los ojos. Voy a hacer el primer set de preguntas. ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué siempre tengo tan mala suerte? ¿Por qué me tocó lidiar con esta persona? ¿Por qué la gente que me rodea no tiene idea de nada? ¿No hicimos esto otras veces y no funcionó? ¿Por qué me molesto?
Ahora chequeen cómo se sienten. Abran los ojos. Y al que se le ocurra respuestas de una palabra, cómo sintieron la energía, cómo sintieron su postura, cómo sintieron su respiración, su humor. ¿Quiere? ¿Cómo? Incomodidad. Perfecto, incomodidad. Deprimido. Deprimido, sí, deprimido. Negativo. Negativo, exacto. No, yo lo corrí a 15 metros. Bueno, exactamente. Me situé ahí. Perfecto, exacto. No, me corrí. No me tensioné, me corrí. Bueno, Claro. Fue, claro. bueno. Ahora quiero que respiren profundamente. Cierren los ojos y les voy a hacer el segundo set de preguntas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué es útil o valioso en esta situación? ¿Qué es lo que la otra persona piensa, siente o quiere? ¿Cuáles son los mejores pasos a tomar? ¿Qué es posible? Y ahora quiero que chequeen cómo se sienten. Abran los ojos. Y díganme en respuestas de una palabra cómo se sintieron. ¿Cómo se sintió su respiración, su humor, su energía, su postura? Con más energía y con sensación de apertura. Genial. Presente. 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 Perfecto. ¿Alguien más? Motivación. Buenísimo. Bueno, estas preguntas que yo les hice son dos tipos de mindsets. Son dos tipos de mentalidad. Marilee Adams es doctora en psicología y ella tiene el Inquiry Institute y ella creó este mapa que se llama el mapa de las elecciones. No está en español, está en inglés, pero no importa, para la función de lo que traigo vale la pena. Nosotros somos esta persona y somos esta persona en cada momento de nuestra vida, momento a momento, en cada momento presente. Entonces tenemos dos oportunidades, tenemos dos caminos. Elegimos juzgar y hacernos el primer set de preguntas que nos lleva al pantano del juzgamiento, digamos. O podemos hacernos el otro set de preguntas, que es el segundo set de preguntas, que tiene que ver más con una mentalidad de aprendizaje, que nos lleva a situaciones en las que todos ganan, a situaciones en que estamos enfocados en la solución y a situaciones que estamos queriendo aprender de esa situación. Este segundo set de preguntas nos abre puertas, abre mundos posibles. Nosotros, al abrirnos mundos posibles, directamente lo que está haciendo es sentimos un alivio de tensión en el cuerpo y estamos predispuestos en otra mentalidad. Yo lo uso todo el tiempo. Espero que ustedes, ahora que lo conocen, lo integren a sus vidas. Yo lo tengo pegado en la heladera, lo tengo pegado en mi cuarto, en cada momento y en cada área, porque nosotros estamos no es que tenemos mentalidad fija en todas las áreas. Tenemos en algunas mentalidad de crecimiento, en algunas mentalidad fija. Generalmente la mentalidad fija está cuando nos sentimos más inseguros. Yo lo que les invito es a tenerlo para aquellas cosas que somos de mentalidad fija, podamos empezar a tomar el otro camino. O empezar a hacernos las preguntas para cambiar de camino. Después está todo referenciado. Bueno, hasta el momento lo que vimos es direccionar el jinete, nuestra mente analítica, los puntos brillantes, los movimientos críticos, el destino claro, motivar el elefante, nuestra emoción, encuentra la emoción, reducir el cambio y construir una identidad y cultivar una mentalidad de crecimiento. Y ahora el paso siguiente es darle forma al camino. ¿Okay? Darle forma al camino habla de retocar el contexto. Generalmente nosotros pensamos que el problema lo tienen las personas. Muchas veces el problema lo tiene el contexto.
Les voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando yo estaba en África y llegué a hacer el programa de resiliencia, los chicos que iban a entrar al orfanato estaban todos desnutridos. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo voy a evaluar psicológicamente a estos chicos si no tienen una necesidad básica cubierta? Una vez que se construyó el orfanato, terminamos el programa de resiliencia, estos chicos cambiaron de ambiente y al cambiar el contexto y poder ser alimentados correctamente, cambia las posibilidades de crecimiento que tiene. Eso es cambiar el problema sobre el contexto. Después hablamos de construir hábitos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos respuestas consistentes a lo largo de nuestra vida hacia determinadas cosas. Okay. Esos hábitos pueden ser positivos, pueden aumentar en la felicidad de cada uno de nosotros o pueden ser hábitos que no contribuyen. Bueno, yo lo que le vengo a invitar a hacer es conseguir o estar atentos de hábitos positivos que puedan influir en sus vidas. Un ejemplo muy claro de esta situación es, yo sé que el ejercicio a mí me hace bien, pero me cuesta correr, que da calambre. Ok, si yo tengo mis zapatillas enfrente de mi cama todas las mañanas, va a ser mucho más fácil que yo me las ponga y salga a correr. Si las tengo al fondo de mi placar tiradas y tengo que bucear para encontrarlas, probablemente sea mucho más difícil de que ese hábito se instale. El siguiente punto es seguir la manada. Juntar a los individuos que producen el cambio. ¿Qué quiere decir esto? Ante situaciones ambiguas, la mayoría de nosotros nos vamos a mirar las caras viendo quién es el que reacciona primero. ¿Cómo podemos seguir a esa persona que reacciona primero? Okay. En el caso del programa de resiliencia en Ghana, lo que nosotros hicimos era poner a una persona que iba a ser el cuidador de todos estos chicos, que iba a ser el que produzca el cambio, que iba a involucrarse con cuál era ahora la agenda de los hábitos positivos que estos chicos iban a tener. Y a través de ello era que ellos iban a seguir a esta persona, iban a seguir, la manada iba a seguir el elefante, digamos. Entonces, invito a que lo utilicen de esa forma en su vida, que vean cuáles son los puntos positivos y cómo producir ese cambio y utilizarlo en ese momento presente para poder hacerlo constantemente. Y bueno, y el último punto para mantener el cambio a través del tiempo es celebrar. Cada cosa que nosotros logramos lo tenemos que celebrar, por más chiquito que sea. La celebración es muy importante porque la celebración trae energía a todo lo que ustedes están haciendo. Motiva. La celebración es la motivación intrínseca que hace que vos llegues a donde tenés que ir. Es el propósito de todo. Y si nosotros lo tenemos bien claro, entonces va a ser, todos estos pasos van a ser mucho más fáciles. Bueno, ¿qué vimos hasta ahora? Entonces, para ser agentes de transformación, para ser agentes de felicidad, entonces, direccionar el jinete, que es la mente analítica, motivar el elefante, que es la emoción, y darle la forma al camino, que es cambiar un poco el contexto. Bueno, ahora que ya tienen los pasos prácticos, que sabemos que la felicidad es contagiosa, uno de los consejos que yo les traigo es, este es mi diario íntimo, digamos, ese diario que teníamos de cuando éramos chiquitos, no sé si lo tuvieron, yo lo tenía, bueno, este es mi diario íntimo de grande. Lo que yo hago con este diario es ser el científico de mi propia vida. Okay, ¿qué quiere decir ser el científico de mi propia vida? Yo sé que la psicología, la positiva, la psicología normal o la disciplina que sea, hay un montón de intervenciones. Si yo me quiero conocer a mí misma, tengo que ver cuál es mi ambiente, cómo yo interactúo en ese ambiente, qué pasa cuando aplico intervenciones de la psicología positiva en mi vida. Por ejemplo, qué siento yo cuando estoy meditando, qué siento yo cuando hago ejercicio, qué siento yo cuando envío una carta de gratitud, lo escribo, lo anoto y veo cuál es la intervención y cuál es el impacto, si me sirve o no me sirve. Entonces, yo soy el científico de mi propia vida. Evalúo si eso es funcional o no. Para ser agentes de cambio, para ser agentes de felicidad, tienen que conocerse. Todo el conocimiento es interno. Primero, desde adentro hacia afuera. Entonces, todas estas cosas que yo les dije siempre van a ser efectivas si las aplican a ustedes mismos primero. Si no las aplican, es muy difícil dárselas a otro, porque no están empoderados. Empodérense de la felicidad y pueden transmitirla no solo a la gente que ustedes quieren, sino a nivel comunitario. Gracias.
Bueno, ahora lo ideal es que hagan algunas preguntas o comentarios, así que... Puede ser un comentario nada más, no una pregunta. Los dejé anonadados o no, me imagino, porque si no... Bueno, yo quisiera, en principio, felicitarte. La claridad y la pasión con la que transmitís es realmente contagiosa, creo, y bueno, todos los que estamos acá de alguna manera resonamos con la misma música desde algún lugar, ¿no? Yo quería hacerte dos preguntas. Una, respecto de lo que tienen planificado, programado hacer, nombraste una certificación Sí. en relación al año que viene, en fin, eso quería que nos aclararas un poquito más, me interesa. Sí, eso sí, hay un centro en Nueva York que se llama The Open Center, que ellos trabajan con un programa que es el PERMA Model de Seligman, pero le agregan la B, que es la de vitalidad, vendría a ser el cuerpo, es como poner todas esas intervenciones en el cuerpo. Ellos tienen invitados como Sonia Lyubomirsky, como Robert Emmons, que trabaja la gratitud, como Todd Kashdan, que es otro de los investigadores importantes dentro de la psicología positiva, y es un certificado de 6 meses que a través de webinars, a través de teleclases, estás conectado con toda gente que ha estudiado psicología positiva y que la aplica día a día en distintos ámbitos. Y bueno, la idea es traer el certificado a Buenos Aires en marzo del 2015 y empezar, a darlo, digamos, durante 6 meses hasta septiembre. Es una vez al mes, un fin de semana entero, en donde va a ser una inmersión y lo interesante y lo que a mí más me apasiona de traer este certificado es que cuando yo estudié psicología positiva en el máster, como les dije, esto de la identidad MAP o de la identidad de estudiar psicología positiva es que es un taller vivencial. Todo lo que hay en la psicología positiva se aplica a uno mismo y como lo aplicás a vos mismo, cambias. Pero no cambias tu esencia, sino que te vas reconociendo. Es como que vas quitando velos y vas viendo cuáles son tus fortalezas, encaminado hacia qué estás, cuál es el sentido de tu vida y hacia dónde querés ir. Entonces, eso es el poder que tiene ser parte de la comunidad, digamos. Y es eso lo que nosotras creo. Viene Erin Smith, que es esta compañera de las que yo les hablaba, y lo vamos a hacer acá. Lo creó Emilia Serifstokaya, que es una de las primeras MAP de la Universidad de Pensilvania, y la idea es contagiarlo al mundo. La idea es que todos sepan lo que hacemos. Así que es esas. No Digamos sé que uno aprende haciendo, ¿no? Exacto. Un poco. La segunda, bueno, no quiero robar mucho micrófono, pero yo estoy investigando mucho sobre el tema de la creatividad, porque he tomado básicamente el tema del significado, el sentido de la vida. Yo me dedico, soy psicóloga clínica y atiendo pacientes que vienen sufriendo determinadas problemáticas, en fin. Y te quería preguntar, ¿qué relación has encontrado vos en tu camino? Porque creo que hablaste de la felicidad, hiciste una muy buena exposición, pero ¿qué relación encontraste vos con este constructo, digamos, la creatividad en relación a la felicidad? Ok. Primero que nada, el mejor para la creatividad es tenés a Sir Ken Robinson, que es una persona que está dedicada a educación más que nada, y a Mihaly Csikszentmihalyi. es él. Son dos personas que tienen mucha información sobre el tema, pero lo que yo descubrí, y esto es personalmente y lo que estuve viendo más que nada porque también trabajo haciendo un proyecto de educación para escuelas en donde la creatividad es un tema muy importante, es que al estar tan condicionados, al haber buscado la información afuera, es que nosotros dejamos y cerramos las puertas de la creatividad. ¿Por qué? Porque alguien lo va a haber hecho mejor o porque tenemos un montón de cuestionamientos que hacen que nos descentremos de quiénes somos. Lo que hace la creatividad y cómo llevar para el nacimiento de la creatividad es cambiar
el tipo de mindset que vos tenés con respecto a la creatividad. Si es un proceso la creatividad, entonces simplemente hay que sentarse a hacerlo, a crear. Y crear, podemos crear todos. Si vos te fijás, todos nosotros creamos. Cuando hacemos un trabajo para la facultad, vos estás creando. Lo que pasa es que ahí tenés ciertos lineamientos que te ubican dentro de un espacio. Si no hay lineamientos, ¿qué podemos hacer? Y es ahí donde entra la creatividad. Todos estos lineamientos y todas estas formas que yo en la empresa le llamamos softwares, que vendría a ser como las limitaciones que nos ponemos nosotros mismos con respecto a nuestra creatividad. ¿Cómo podemos hacer para quitarlos? ¿Cómo podemos hacer para pensar sin límites? Para que todo esto se pueda hacer lo que sea. Por ejemplo, el otro día me encontré con una persona muy creativa que estaba presentando un libro y el libro era una historia romántica, pero esa historia romántica no solamente estaba escrito como una novela, sino que vos tenías que leer el libro de pe a pa y después tenías saltos. Tenías una flor, esa flor dentro de ese libro decía algo, después tenías una fotografía, esa fotografía decía otra cosa, después tenías subrayado y escrito otra cosa. Esa historia no se terminaba de leer a menos de que vos vayas a través de esos saltos. Y vos decís, un libro que lo leímos ¿cuánto tiempo? O sea, hace rato que venimos con este tema y lo hacemos siempre igual. Una persona encontró la posibilidad de verlo desde una forma distinta, de crear una historia sin que sea únicamente el libro la historia. Sí, yo me refería en relación a, bueno, no importa, esto será para debate de otras ocasiones, pero me refería a la creatividad no como originalidad y genialidad, sino a la creatividad en la vida cotidiana, dándole un propósito, un sentido, justamente pensándolo desde ese otro lugar, desde introspectivamente poder ampliar eso. Mindset, ¿no? Y poder conectar. Mira, yo creo que, y esto es lo que a mí me funcionó, no sé, si me pedís un estudio en este momento no lo estoy pudiendo recordar. Yo creo que cuando vos te conocés a vos misma, cuanto más te conocés, y esto tiene que ver con meditar, con conocerte con respecto a un montón de cosas, es cuanto más creativos podés ser. De tu postura es esto, porque muchas veces la felicidad queda ligado, por lo menos en el común, al aspecto más hedonista, más del placer. Tiene que ver con el sentido y el propósito de la vida. Sí. Donde llegamos también a la es muy difícil, claro. Nosotros cuando empezamos el máster, ellos ubican el hedonismo y el eudemonismo, ¿cómo se dice? Eudemonio. Sí. Y ellos ubican dos, o sea, los placeres por el placer o el sentido y el significado de la vida. Y cómo el sentido y el significado de la vida es más el entramado a donde te lleva a vivir una vida perdurable de felicidad, digamos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. La verdad que te felicito porque está muy claro todo lo que estás diciendo y está para ser absorbido, ¿no? Yo trabajo acompañamiento terapéutico y consultoría psicológica. Y por el medio en el que me muevo, a mí me interesa mucho saber qué hacemos con el sistema en el que está metida la persona. Sí. Porque a veces trabajás, inflás, construís, sí. iluminás, el tipo se va a su casa y en 15 minutos es el mismo depresivo de siempre. Sí. Y yo lo veo a veces el sistema como un enemigo del trabajo de uno, ¿viste? Decir, bueno, construí 15 porque cuando vaya a la casa la próxima semana va a volver con uno. ¿Qué haces vos con el entorno? Mira, ahí, y esto te lo digo porque yo trabajo como psicóloga también, el responsable de uno es uno. ¿Cómo vos podés aportar? Bien, te contesto a partir de eso. Cambiarle la vida, no le vas a cambiar la vida a nadie que no se la quiera cambiar, eso ya todos lo sabemos, pero es loco porque lo sabemos, pero al mismo tiempo lo intentamos. Entonces, lo vuelvo a repetir para ubicarnos bien. Lo que yo te puedo ofrecer y lo que a mí me sirvió personalmente, pero primero usalo en vos, porque si no lo usas en vos, no hay nada que puedas hacer que haga nada, es mindsets. Hay mindsets, hay varios estudios en español, pero lo importante de mindsets es el cambio de perspectiva que vos tenés ante situaciones distintas. Y esto se une un poco a la creatividad. Si vos podés ver una misma situación de una forma distinta, es ahí donde vos encontrás el poder para cambiarlo. La importancia de esto radica en lo siguiente. Es muy difícil ver situaciones de todos los días de forma distinta.
Es muy difícil. Es como que un día tenés que empezar a practicarlo, tenés que empezar a utilizarlo, tenés que sentarte a pensar para verlo distinto, para poder modificarlo. Lo que yo encontré, hay un Mindset, Dweck lo tiene, que está buenísimo. Yo no sé si vos manejás el inglés o más o menos. Más o menos. Hay una persona que se llama John Anker, que él habla de la ventaja de la felicidad. Él, de hecho, tiene una charla TED que está subtitulada, que él lo que propone es que si nosotros tenemos la flexibilidad de cambiar de perspectiva constantemente, encontramos las ventajas dentro de una situación. Entonces, vos estás viendo una situación de determinada forma. Si tenés la capacidad de tirarte para atrás, ver la foto en general, ver la situación en general y encontrar la oportunidad dentro de esa situación, es el cambio que vos vas a poder producir. ¿Cómo hacer esto? De vuelta, lo tenés que practicar en vos. Si vos querés que una persona pueda ver como vos tenés que empezar a ver como vos. ¿Se entiende? No hay nadie que pueda ver distinto si vos no estás viendo aquello. Es como, yo te digo, eso que está ahí es rojo. Pero si yo no lo estoy viendo y estoy señalando, vos no lo vas a ver. Porque no sabes, o sea, yo te puedo estar señalando ahí, pero te puedo estar señalando ahí. Ahora, eso es rojo. ¿Por qué? Porque tiene textura, tiene esto, tiene esto. En algún momento, dentro de tu realidad, eso se quiebra y vos podés ver una perspectiva distinta. Y una de las herramientas que más sirve para cambiar de perspectiva es la meditación. La meditación, yo lo que me encontré, es la llave de todo. Te abre todas las puertas. Es la píldora dorada, digamos. Es perfecta. ¿Por qué? Porque hace que vos mires la foto en general, o sea, la circunstancia en general, que no juzgues y que te aceptes y que a partir de ahí puedas encontrar una mirada distinta. ¿Te ayudé? Sí. Tanto con el decirme una vez más, que eso lo tengo que escuchar seguido, que quien no tiene Okay, no descubra. Eso es así y eso es real. Te lo digo porque hasta en el mejor de los casos, como nosotros éramos 52 en el máster, hubo gente que no lo terminó. Porque hay miles de excusas que vos te podés poner a vos mismo para no hacer lo que querés hacer. A ver, yo me fui a Londres, estudié 1 año y medio, todo de corrido. Yo leía por lo menos 10 horas por día para aprender. Entonces, yo creo que en ese sentido hubiese podido tener más excusas, si se quiere. Era en inglés. A ver, yo manejaba el inglés, pero no era perfecta. Y tuve que aprender muchísimo más y ahí me hice. Y encima no tenía amigos. Y encima el invierno de Londres dura 7 meses. ¿Qué me contás? Y nada, te vas haciendo, es las oportunidades que vos vas encontrando en cada lugar, es la forma de verlo distinto. Es eso. Sí. Buen día Hola. para todos. Hola. Tengo una consultita. Esto que vos mencionas de la meditación, o sea, la psicología positiva, ¿va de la mano de la meditación? Porque yo, o sea, entiendo como que meditación tiene que ver con otra práctica, o sea, lo entiendo de esta manera. La meditación es una de las herramientas, y de hecho para mí una de las más importantes en donde se apoya la psicología positiva. Pensá que la psicología positiva lo que estudia es el óptimo funcionamiento humano. ¿Cómo lo conseguimos? La meditación es una de las herramientas principales. Ok, entonces la psicología positiva debe estudiar la meditación. ¿Me permitís? Sí. 500 años antes de Cristo creo que se escribió los Yoga Sutras de Patanjali, que es lo que describe lo que hoy nosotros llamamos como meditación. Y es el primero que dice, no pelear contra la emoción negativa, sino buscar su opuesto y fortalecer, empoderar ese opuesto que va a tirar del resto Genial. algo positivo. Algo más parecido a lo que nosotros llamamos psicología positiva, bueno, no sé. Es eso, es exactamente eso. En Oriente se estudiaron cosas, el hecho de los 7 o los 12 espíritus que encontraron los orientales hace 3000 años, vos hoy querés plantearte un ser que tenga una psicología, que tenga una parte cognitiva, que tenga sensaciones, que tenga emociones, y etcétera, 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 y caes en los 12 espíritus que ellos
encontraron hace... Es que nos olvidamos de vivir un poco. ¿Qué quiere decir de vivir? Nosotros somos los primeros, o sea, sos vos. Vos viniste a este mundo para ver, experimentar qué es lo que hay. Esta es mi opinión personal, a ver, hay miles. Pero me parece que lo que trae la psicología positiva, y en realidad está nombrado así simplemente para dar un enfoque y poner la luz a donde estamos empezando a estudiar, es empezar a vivir de una forma distinta. Y hace poco me pasó algo muy loco. A raíz de la consultora me encontré yendo a un congreso de sustentabilidad. Había uno acá en la rural que se llama Sustainable Brands Buenos Aires, y lo que ellos plantean es una nueva forma de hacer negocios, negocios para el bien de la gente, para que el impacto sobre la tierra sea positivo. Psicología positiva. Estamos todos viendo lo mismo. Se viene un cambio. La idea que en este momento parece una revolución, pero realmente esto es una evolución. Estamos tendiendo a ir a algo mucho más sano, a una vida mucho más sana. Entonces, para hacer eso, tenemos que volver a estudiar en los principios de la humanidad lo que pasó, para poder entender dónde nos perdimos, cuál fue el proceso, cómo nos podemos reenfocar hacia donde tenemos que ir. Eso es lo que viene a ser la psicología positiva. La psicología positiva es un nombre, sacáselo, no importa. Lo que importa es el fenómeno que está aconteciendo, y es eso lo más poderoso dentro de todo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Tenemos para una pregunta más y cerramos. ¿Sí? El nombre del autor que estabas de Mindset. Carol Dweck. Carol Dweck. Sí, Ahora. es aburridísima ella, pero... Vos la transmitiste como si fuera. Sí, es que una vez que hay varias charlas TED muy buenas, de hecho hay un estudio que me hubiese encantado traerlo, pero no lo conseguí para traer, pero hay un estudio que hicieron hace poco y salió en una charla TED que son empleadas domésticas de un hotel. Y estas empleadas domésticas de un hotel les preguntaban a todas si hacían ejercicio físico. Todas decían, la mayoría o 3/4 dijeron que no, que ellas no hacían ejercicio físico. Ok, dividieron estas empleadas domésticas en dos grupos, un grupo que tiene la intervención, otro grupo control, y lo que hicieron fue, al grupo que tiene la intervención le dijeron, mira, lo que vos haces por día te vale por esto. Estás haciendo sentadillas, estás haciendo abdominales, estás haciendo esto, estás gastando estas calorías, vos haces muchísimo ejercicio físico. Ok, un papelito, a ver, un folletito así que le decía, mira, estoy haciendo un montón de ejercicio. Ok. El siguiente grupo, el grupo control, no se les dijo nada. De hecho, se les dio una lista de las cosas que tenían que hacer. A los 3 meses se evaluaron a estas personas y se dieron cuenta que el nivel de estado físico de las personas que habían recibido el papel había aumentado considerablemente. No, es el poder del creer. Es el poder de... Exacto. Más consciente lo que hacían espontáneamente. Exacto, pero no solo hacer más consciente. Si yo creo que estoy enferma y no lo estoy, pero creo, indudablemente yo estoy enferma. En algún punto voy a encontrar algo que se una a esa enfermedad. Porque la estoy buscando considerablemente, porque todos mis vectores están puestos ahí. Ahora, si yo pienso que estoy sana, no quiere decir que no me pase nunca nada. No, yo no estoy diciendo eso, no lo estoy utilizando como premisa, pero yo estoy diciendo, ojo, porque hay mucho más en el poder de la creencia de lo que nosotros estamos viendo. Esto están diciendo los estudios hasta el momento. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando, pero hay que investigar, hay que empezar a pensar qué es esto de lo que estamos hablando. Bueno, quería agradecerte por haber venido. Hemos tenido unas charlas previas y la verdad que te agradezco mucho la ponencia. Así que, bueno, estás invitada acá para otras charlas. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces 11:15. Tenemos presentación del libro y creo que hay un café ahí en el medio. Bueno, muchas gracias. Gracias otra vez a los que no estaban.
Bueno, lo que vamos a hacer es la presentación del libro. Ahí, bueno, les imprimí la tapa y básicamente lo que quería comentar, voy a hablar muy poco yo, digamos, la idea, lo que quería era comentarles un poco la secuencia del libro, que fue un proceso, parece chiquitito cuando uno lo ve, pero es un proceso que llevó bastante tiempo y básicamente fue fruto, bueno, de esto de mis viajes básicamente a Filadelfia en relación con el grupo de Seligman. Bueno, ahí tuve oportunidad de contactarme con Antonella de la FAB cuando era presidenta de la Asociación Internacional de Psicología Positiva y Antonella estaba dirigiendo una colección de psicología transcultural en temas de positiva, cosa que se echa en falta porque muchos textos de psicología positiva y artículos e investigaciones no toman la temática transcultural. Incluso es difícil instalarlo cuando uno manda a publicar a una revista, a un journal, etcétera, instalar temas de psicología transcultural en esta área disciplinar. Así que, bueno, me propuso la confección de un libro, bueno, y yo convoqué a algunos investigadores, así que invité a algunos que trabajaban conmigo, María Laura, que trabaja conmigo en el CONICET, Graciela Tonón, que trabaja conmigo acá en la Universidad de Palermo, y Belén Mesurado como representante del CIPME, que es un centro CONICET de psicología en Argentina, y que, bueno, hay 3 o 4 investigadores, la doctora Grillo, básicamente que es su directora, colaboró con algunos investigadores y a hacer una sección de los capítulos. Bueno, y algunos colegas brasileros. Entonces, básicamente, bueno, ahí están toda la serie de colaboradores que trabajaron en el libro, muchos colegas míos, digamos, de CONICET. Bueno, y también quería agradecer, que la veo acá presente, que escribió un capítulo conmigo, a Inés Aristegui, porque hizo todo un trabajo de edición muy importante en inglés. Inés es estudiante de nuestro doctorado, se graduó acá en la Universidad de Palermo y ella había trabajado mucho tiempo en Australia, básicamente, y bueno, aproveché sus habilidades para hacer toda la edición del libro, que fue, bueno, creo que fue el trabajo más complicado de todos. Fue más difícil la edición que escribirlo. Así que, bueno, eso también quería agradecerle. Bueno, se dividen como en 4 secciones, agrupamos en función de las temáticas. Entonces, básicamente, hay una primera sección. El libro, quiero aclarar, dejé una copia en biblioteca, así que el que lo quiere conseguir, hay una copia en biblioteca disponible. Básicamente ahí lo que se comenta, básicamente en la primera parte, es una visión general de cómo es la psicología positiva en la América Latina, que básicamente sobre eso no hay textos, y una de las razones más importantes por las cuales escribimos el libro. Bueno, y ahí hago algún estudio bibliográfico, básicamente de los artículos y toda la bibliografía que hay de psicología positiva en América Latina, y en particular del bienestar, en el segundo capítulo. Pero bueno, eso les da un panorama bastante importante, pros y contras de la psicología positiva, y después esa primera parte cierra con lo que sería la parte de instrumentos de evaluación psicológica, bueno, que eso les va a contar María Laura a continuación. En la segunda parte, básicamente tenía que ver con las cuestiones relacionadas con el rendimiento académico, y ahí básicamente hicimos 4 trabajos, uno sobre estilos parentales, que lo hizo básicamente Mercedes Fernández Liporache, y una investigadora nuestra, Guadalupe de la Iglesia. Competencias culturales, que es un proyecto de estudiantes extranjeros, que es un proyecto que trabajé con ISET Palermo, que trabajé durante años acá en la universidad, y que trabajé con Inés Aristegui. Y Alejandro Cosentino hizo otro trabajo importante sobre un tema que incluso venimos trabajando con él, que es fortalezas del carácter, y básicamente sobre instrumentos de evaluación y medición y todo este tipo de cosas. Bueno, y después hay un estudio brasilero sobre rendimiento académico. Y finalmente, me falta una parte, básicamente hay un trabajo sobre comunidad y salud, que tiene que ver con, bueno, de eso algo les va a contar Graciela Tonón, y hay 2 estudios de trabajos en estudiantes brasileros. Lo que nos quedaría para hacer sería, que es lo que no tenemos demasiado, porque no hay muchos estudios locales, es sobre intervenciones. ¿Sí? No he podido conseguir demasiado sobre intervenciones a los efectos de escribir. Hay mucho para hablar, pero gente que haya hecho investigaciones validadas no hay. Es decir, todo lo que se dice ahora, lo que tenemos, lamentablemente, es norteamericano. Es decir, no tenemos
de ningún otro país intervenciones, y algunas cuestiones por ahí anglosajonas, ¿no? De algún otro país así nórdico, pero no tenemos locales, no, lo que hacemos es aplicamos cosas que hicieron otros. Y bueno, muchos de acá saben como los problemas que tiene esto de aplicar cosas que se diseñaron en otro lado. Es decir, generalmente resultan mal. Entonces la idea es, uno puede hacer una cosa ciega de aplicar lo que hizo otro y copiar los modelos, pero muchas veces toda la psicología transcultural dice que esto no sirve. Entonces la idea sería sí diseñar intervenciones locales y probarlas y validarlas, así que nos quedaría pendiente cómo hacer un libro sobre eso. Entonces, no sé, miro para acá y miro para allá, lo miro a Juan Lombardini, que me está mirando también, es decir, la idea sería sí hacer algo en relación con eso, así que eso me parece bastante principal, ¿eh? Así que, bueno, y los dejo en manos de María Laura Lupano. Sí, dale. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a presentar lo que es el capítulo 3 del libro, que aborda principalmente lo que son los instrumentos de evaluación psicológica sobre temáticas de la psicología positiva en el contexto latinoamericano. En relación a la primera exposición que tuvimos en la primera parte de la mañana, esto sería como más el jinete que el elefante, ¿sí? O sea, porque voy a mostrar un rastrillaje bibliográfico, ¿sí? Entonces es como la parte más académica, más racional de la psicología positiva, ¿sí? Espero por ahí de mostrárselo del modo más didáctico posible, pero lo que contiene básicamente el capítulo 3 del libro es todo un rastrillaje que se hizo para ver cuánto hay de instrumentos de evaluación en todo el contexto latinoamericano. A los que se dedican a evaluación les puede ser de utilidad porque muchas veces uno no conoce cuántos instrumentos hay y de qué calidad son, y de esta manera es un modo de presentarles las referencias como más validadas en lo que respecta a instrumentos de evaluación. Les comento un poco, digamos, la idea a partir de la cual surgió, ¿sí? Los interrogantes para escribir el capítulo, a partir de tener varias conversaciones con Alejandro. Un poco lo que nos preguntamos son dos cosas, ¿sí? O sea, cuánto había hecho en Latinoamérica, porque estamos muy acostumbrados a leer mucho de Estados Unidos, pero no sabemos cuánto hay acá en este contexto. Y de lo que hay, qué instrumentos son diseñados localmente y cuáles son adaptaciones de instrumentos originales del contexto más norteamericano. Lo cual no es una pregunta menor, ¿sí? Porque los temas de psicología positiva son relativamente nuevos, ¿sí? Entonces, primero, como que uno debería probar la universalidad de estos constructos y probada la universalidad, ver cuáles son las diferencias émicas, ¿sí? O sea, las diferencias culturales en todas estas temáticas. Entonces, un poco tomando la iniciativa de Antonella de la Fab, que es, bueno, quien Alejandro mencionó en la parte anterior, digamos, en la primera parte del encuentro, ella lo que propone es hacer estudios transculturales, ¿sí? O sea, que podamos ver qué diferencias hay en estos constructos de la psicología positiva, teniendo en cuenta, por ejemplo, el contexto latino en comparación con el contexto norteamericano, ¿sí? Entonces, la idea es un poquito ver qué hay hecho y qué hay construido localmente y qué son versiones adaptadas. Entonces, a partir de esto, lo que surgió es la idea de hacer todo un rastrillaje bibliográfico para ver el volumen de pruebas construidas y o adaptadas. Y como es bastante lo que hay hecho, sí, afortunadamente, la manera que se me ocurrió de sistematizar un poco toda esta información es tomando los grandes pilares que propone Seligman, ¿sí? Yo lo que hice es centralizar la búsqueda en base a los 3 primeros pilares, que son el de las emociones positivas, los rasgos positivos y las organizaciones positivas.
pero como también había muchas pruebas que abordaban cuestiones que tienen que ver con los vínculos sociales, también tomé el cuarto pilar del cual Seligman habla en el 2009, que tiene que ver con la vida social o los vínculos positivos. Es un pilar menos sistematizado, entonces traté de tomar en cuenta, digamos, algunos constructos vinculados, pero, digamos, la gran producción se centraliza más en los 3 primeros pilares, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver estrictamente con temáticas de la psicología positiva. Yo algo adelanté, ¿sí? No sé si alguno estuvo en las jornadas del año pasado, pero algo adelanté de lo que se iba a tratar el capítulo. Afortunadamente ahora el texto ya está disponible, así que esta información, digamos, la pueden ya obtener a través del libro, que como dijo Alejandro, está disponible en biblioteca, ¿sí? El rastrillaje yo lo centré en un periodo que abarca desde el 2000 hasta el 2012. ¿Por qué elegí el 2000? Porque se supone, digamos, que es como el inicio de la psicología positiva en Latinoamérica a partir de un texto que publica María Martina Casullo, que es un paper en realidad, que se llamó Hacia una psicología salugénica o positiva, que transmite de alguna manera las ideas centrales de Seligman, y eso generó mucho impacto tanto en Argentina como en los países latinoamericanos, y a partir de ahí como que se puede decir que se empezó a trabajar en la línea de la psicología positiva en este contexto, ¿sí? Yo para sistematizar la búsqueda también lo que hice es tomar algunos criterios, o sea, para ver qué incluía y qué dejaba fuera en la búsqueda, ¿sí? Básicamente los criterios que tomé es que todos los autores tenían que ser latinoamericanos, tenían que ser referidos a países latinoamericanos, los participantes de los estudios tenían que ser, obviamente, habitantes de algún país latino, y el paper o la ponencia o lo que sea, digamos, hasta la información que yo seleccioné tenía que hacer referencia a la construcción o adaptación de algún instrumento psicológico centralizado en alguna temática de la psicología positiva. Entonces, esto no los quiero aburrir, pero básicamente la búsqueda la hice a través de determinadas fuentes. Lo que tomé son algunas bases de datos que tienen principalmente publicaciones de autores de estos países y, o sea, en su mayor parte publicaciones en español, ¿sí? O sea, porque justamente lo que quería ver era lo que, digamos, está la producción de Latinoamérica. Entonces, bases como Redalic, Lilac, Cielo, Psiquinfo en español me dieron bastante información. Luego también lo que hice es revisar algunas revistas indexadas, pero con más profundidad, es decir, todas las revistas en general tienen una página web, entonces traté de revisar con más detalle revistas como por ejemplo la Revista Latinoamericana de Psicología o la Interamericana de Psicología, que tienen mucha producción de autores latinoamericanos y mucho de evaluación psicológica, ¿sí? Lo mismo la revista RIDEP, ¿sí? Entonces esas, además de la búsqueda general a través de las bases de datos, como que las revisé con más profundidad, ¿sí? Y también lo que la tercera fuente de datos fueron memorias de congresos, ¿sí? Por ejemplo, todas las jornadas y congresos que se vienen realizando en esta universidad son básicamente sobre temáticas de psicología positiva, y muchas de los abstracts, ¿sí? De las memorias tenían que ver con pruebas de evaluación psicológica. Entonces esa fue una tercera fuente de datos. El pilar que tiene más producción, lo cual no es raro, porque es el pilar que además tiene más producción a nivel teórico, es el primer pilar, ¿sí? O sea, yo lo que encontré es una gran cantidad de instrumentos destinados a lo que es la evaluación de emociones positivas y negativas en los 3 tiempos. O sea, recuerden que el primer pilar habla de emociones en el presente, emociones en el pasado, como por ejemplo gratitud y perdón, y emociones en el futuro, como esperanza y optimismo. Bueno, de esto hay bastante, ¿sí? Hay bastantes instrumentos. Y también hay una gran cantidad de instrumentos focalizados en lo que tiene que ver con el bienestar, ¿sí? O sea, tanto desde la corriente hedónica como la eudaimónica, ¿sí? Pero hay bastantes instrumentos destinados a medir ese tipo de constructos. Solo para que vean, ¿sí? Esto es un recorte, digamos, de toda la información que está en el capítulo, pero como ven hay una variedad en los países que producen, en los años,
y en las temáticas, ¿sí? Esta es como una primera parte de una tabla que está en el capítulo. Ven que tienen, por ejemplo, instrumentos de emociones, de satisfacción, de felicidad, en relación a lo que escuchábamos en la anterior ponencia, ¿sí? Entonces, es uno de los pilares que mayor producción tiene. El segundo pilar no pasa lo mismo. Si uno tiene que decir cuáles son los dos constructos centrales del segundo pilar, en general se suele hablar de los estados de flow y lo que es virtudes y fortalezas, ¿sí? Que son como dos temáticas centrales. Bueno, ahora yo les voy a mostrar, digamos, una comparación, pero justamente estos son los menos trabajados, ¿sí? Entonces, para los que estén trabajando en esa línea, es un buen incentivo para que se haga un poquito más, ¿sí? Respecto de estas temáticas, porque no hay muchos instrumentos y la mayor parte de los instrumentos son de acá de Argentina, ¿sí? De hecho, Alejandro con Alejandro Cosentino trabajaron en el instrumento de virtudes y fortalezas, ¿sí? Pero no hay demasiado sobre estos temas. Sí encontré más sobre algunos constructos relacionados con el segundo pilar, ¿sí? Como tiene que ver con los rasgos positivos, por ejemplo, constructos como estilos de humor, resiliencia, valores o apertura al otro, de eso hay bastante más que de las temáticas centrales, ¿sí? Esto que les estoy diciendo. Acá tenemos, por ejemplo, los nombres de algunas de las pruebas, como verán, figura argentina, ¿sí? O sea, como pionera en el desarrollo de este tipo de instrumentos. Y acá lo que les estaba comentando, ¿sí? Ven, virtudes y fortalezas y flow hay mucho menos respecto de los otros constructos que no son como los centrales del segundo pilar, ¿sí? Entonces, es un buen incentivo para seguir trabajando en esa línea. El tercer pilar se centraliza básicamente en lo que son las organizaciones positivas, ¿sí? Los dos primeros pilares apuntan más a cuestiones individuales. Y el tercer pilar, como recordarán, es poner las capacidades individuales al servicio de algo más trascendente, ¿sí? Entonces, casi todos los trabajos focalizan en lo que tiene que ver con instituciones y organizaciones positivas. Ahora, también, por lo que dicen, digamos, más la bibliografía a nivel teórico, incluí dos constructos, ¿sí? Que están relacionados con el tercer pilar, porque el tercer pilar es el que tiene que ver con la vida con significado, ¿sí? Entonces, también incluí el constructo significado con la vida y espiritualidad por la cuestión de la trascendencia, ¿sí? Bueno, afortunadamente hay más instrumentos relacionados con la temática central del tercer pilar, o sea, hay varios instrumentos relacionados con algunas cuestiones que hacen a que una organización sea positiva, ¿sí? O sea, dentro de los instrumentos relacionados con esta temática es muy variado, ¿sí? Algunos apuntan a cuestiones que tienen que ver con el bienestar, por ejemplo, en el trabajo, ¿sí? O sea, no necesariamente son instrumentos diseñados para pensar en qué es lo que hace que una organización sea positiva, ¿se entiende? Eso está menos trabajado, sino que son instrumentos que apuntan a evaluar algo que tenga que ver con contextos más positivos, ¿sí? Pero no necesariamente con la percepción de atributos de organizaciones positivas, ¿sí? Eso es también algo que falta trabajar y de hecho en mi actual proyecto yo estoy trabajando más en la línea de lo que tiene que ver con atributos específicos de organizaciones positivas, ¿sí? El cuarto pilar, como yo les comentaba, está menos sistematizado. Yo lo que elegí son algunas temáticas, digamos, puntuales que tienen que ver con los vínculos positivos, por ejemplo, apego, apoyo social, estilos parentales de crianza. De hecho, hay un capítulo que trabaja sobre esta temática también en el libro, y cuestiones que tienen que ver con amor y pareja. Bueno, acá solo para mostrarles, digamos, en líneas generales, lo más trabajado, porque son constructos muy conocidos y por ende hay bastante cantidad de instrumentos, es lo que tiene que ver con apego y apoyo social, ¿sí? Esos son los dos constructos más abordados. Entonces, ¿qué es lo que uno puede concluir? El pilar menos trabajado es el tercer pilar, ¿sí? El de las organizaciones positivas. O sea que si uno tendría que
incentivar, digamos, a los que trabajamos en esta línea, a dónde hay que producir una mayor cantidad de instrumentos, es en lo que tiene que ver con organizaciones positivas. Hay toda una línea dentro de la psicología positiva, que es la psicología organizacional positiva, que propone, digamos, la evaluación de una serie de aspectos que contribuyan a que el entorno sea más positivo. Por ejemplo, un entorno laboral o un entorno educativo, ¿sí? Y eso es en lo que menos yo encontré, digamos, volumen de pruebas, ¿sí? O sea que es el menos trabajado. El más trabajado, afortunadamente, es el primer pilar, que es como el que reúne las temáticas como más representativas de la psicología positiva. Hay algo que me llamó la atención en el rastrillaje que hice, ¿sí? Que yo pensé que iba a encontrar más pruebas adaptadas que construidas, ¿sí? O sea, ese fue mi preconcepto, digamos. Y sin embargo, encontré que hay un mayor volumen de pruebas construidas localmente. ¿Ven? Hay un 57% de pruebas construidas localmente versus un 43% de pruebas adaptadas. Pero cuando uno va a leer los papers, ¿sí? Donde están los instrumentos, casi todos dicen: y bueno, me basé en tal instrumento, me basé en este y en este otro instrumento. Es decir, que no es una construcción totalmente ad hoc, ¿sí? Sino que está basada sobre una idea previa. Quizás no sea una adaptación, pero sí está basada sobre las ideas de instrumentos ya existentes, ¿sí? Pero valen como pruebas construidas localmente, ¿sí? Y acá es para mostrarles un poco también cuáles son los países con mayor producción, ¿sí? México y Argentina son los que llevan la delantera en cuanto a cantidad de producción y el resto de los países van en desventaja, ¿sí? Entonces, si hay colegas de otros países, también un incentivo, ¿sí? Para producir más en respecto de lo que tiene que ver con instrumentos de la psicología positiva, ¿sí? México, la verdad, tiene bastante cantidad, ¿sí? Yo pensé que iba a ser Argentina, digamos, en donde había mayor producción, pero en México también encontré un volumen considerable. Entonces, para no extenderme más y que lo puedan leer directamente del capítulo, ¿qué puede encontrar el lector en el capítulo? Una revisión lo más exhaustiva posible. No es completa, obviamente, porque es imposible abarcar todo lo que hacen los investigadores y además porque es constante. Es probable que cuando yo cerré la búsqueda, muchos papers con instrumentos diseñados estuvieran en revisión y demás, y esos no los pude abarcar, ¿sí? Pero de alguna manera es una revisión bastante completa, ¿sí? Todos los instrumentos están referenciados, es decir, en el capítulo el lector puede encontrar la referencia completa del instrumento, los autores y de dónde fue sacado, es decir, el paper o la memoria de congreso, cosa que uno pueda acceder a la fuente original y obviamente, como están todos los nombres de los autores, puede contactar directamente al autor si le interesa tener más conocimiento sobre la prueba. No incluí pruebas que no fueran de cierta calidad psicométrica, es decir, todas las pruebas que incluí tienen probadas las propiedades de validez y confiabilidad, ¿sí? O sea, son todas publicaciones, digamos, en revistas indexadas, o sea, instrumentos de calidad, ¿sí? No instrumentos por ahí no muy bien validados, ¿sí? Y también, digamos, lo que invita el capítulo es, como estuve exponiendo, que aquellos pilares, aquellos temas que no han sido totalmente abordados, seguir trabajando en esa línea, desarrollar instrumentos para que puedan evaluarse la mayor parte de las temáticas que tienen que ver con la psicología positiva y obviamente entrar en contacto con colegas de otros países que están trabajando en la misma línea. Así es un modo de darles a conocer qué es lo que se está haciendo, digamos, en los diferentes países, cosa que por ahí uno, si no se pone a investigar un poquito, no tiene ese conocimiento, ¿sí? Entonces, esta es la referencia, sí, básicamente es el capítulo 3 del libro, es de la edición 2014, y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, y ahora, y ahora les presento a la doctora Belén Mesurado. Belén es, es doctora en psicología y es investigadora asistente del CONICET, así que es colega mío del CONICET, y ha trabajado muchísimo en publicaciones muy buenas, internacionales, en el campo del flow, así que, bueno.
Bueno, muchas gracias. Primero agradecerles a Alejandro la invitación y a la Universidad Palermo también por brindarnos este espacio para compartir con ustedes bueno, el gran trabajo que llevó escribir este capítulo, ¿no? Bueno, este trabajo, este libro y este capítulo en especial que yo voy a comentar. Entonces, este capítulo está en la parte 3 del libro, donde varias compañeras también de mi instituto de investigación han participado en distintos capítulos sobre prosocialidad, sobre flow, sobre resiliencia y habilidades sociales. Yo específicamente el capítulo que voy a presentar es el capítulo número 9, donde trabajé, donde presenté distintos estudios que habíamos realizado en Argentina sobre flow en niños y adolescentes específicamente. Aunque tengo algunos trabajos en adultos, en el capítulo solamente nos centramos en estudios realizados en niños y adolescentes, ¿sí? Bueno, entonces primero presentarle brevemente lo que es el flow. Para algunos a lo mejor ya están familiarizados con este constructo, para otros por ahí es un poquito más nuevo. El concepto de flow fue desarrollado por Csikszentmihalyi, este autor un poco difícil de pronunciar, un autor húngaro, y él define el flow como un estado mental de experiencia óptima, la cual se experimenta cuando se está intensamente involucrado en lo que uno está haciendo, y esa actividad uno la disfruta hacerla y tiene altos niveles de motivación intrínseca en la realización de esa actividad. Por eso es que la experiencia de flow puede ser experimentada durante la realización de distintos tipos de actividades, como puede ser el estudio, el trabajo, un deporte, cualquier actividad, ¿no? Bien. Csikszentmihalyi dice que para que una persona experimente un estado de experiencia óptima se tienen que dar dos aspectos. Por un lado es que la actividad sea altamente desafiante para la persona y que por otro lado la persona reconozca que tiene las habilidades suficientes como para hacer frente a esa actividad. Entonces uno estaría en estado de flow cuando hay un equilibrio entre el desafío que presenta la actividad y al mismo tiempo la percepción de capacidad para realizar esa actividad. Cuando hay un desbalance entre la combinación de desafío y habilidad, tendríamos distintos estados mentales, como podría ser la ansiedad, si uno tiene altos niveles de desafío y bajos niveles de habilidad, aburrimiento cuando el desafío y la habilidad son bajos, y se van dando distintos tipos de combinaciones, ¿no? Entonces, yo voy a presentar brevemente simplemente 3 estudios. En el capítulo presentamos otros estudios también, pero simplemente elegí algunos para que después puedan ir también al libro o al capítulo a leerlos. Entonces elegí 3 estudios. Uno fueron las actividades asociadas a la experiencia de flow en niños y adolescentes argentinos. Después, la experiencia de flow en las prácticas de un deporte, específicamente el fútbol, en niños amateur en Argentina. Y después un tercer estudio en el que estudiamos la relación que hay entre los estilos parentales y los rasgos de personalidad como promotores de la experiencia de flow en los niños y en los adolescentes. Entonces, uno de los primeros estudios que nos planteamos fue ver si era posible que los niños y los adolescentes identificaran estados de flow. ¿Por qué? Porque todos los estudios que se habían hecho hasta el momento siempre se habían hecho en adultos o en adolescentes mayores, pero no tanto en niños. Entonces, una primer pregunta fue si los niños pueden llegar a identificar estos tipos de estados, como ser la experiencia de flow, y posteriormente, si ellos pueden identificar estos estados, durante la realización de qué actividades ellos asocian a la experiencia de flow. Entonces, este estudio estuvo compuesto por 1.855 niños, eran de Buenos Aires, de Tucumán, porque yo soy tucumana, y de Catamarca, ¿no? Entonces fueron las 3 provincias que abarcamos en el estudio. Fue un estudio al principio más exploratorio, y de estos 1.855 niños, el 85% informaba que había tenido experiencia de flow, aunque sea una vez en su vida, durante la realización de distintos tipos de actividades.
este porcentaje coincidía con estudios que se habían hecho en Europa, en adultos, y el porcentaje era similar. Era entre un 85 y un 90% de las personas pueden identificar estados de flow en distintos tipos de actividades. Entonces, 1.555 chicos quedaron en el estudio, eran chicos de 9 a 15 años, con una media de edad de 12 años. Lo que queríamos después era identificar las actividades con las que los chicos identificaban estas experiencias de flow. La actividad por excelencia fue el deporte, casi el 43% de los chicos identificaban esta experiencia durante la realización de alguna actividad deportiva. Después le seguía el estudio, una sorpresa para nosotros, cuando estaban estudiando, cuando estaban en un examen, cuando estaban en una clase que les interesaba, no mencionaban la materia, por ejemplo. Bueno, y después actividades artísticas, el uso de la PC con menos porcentaje. Después hicimos otro estudio, porque la mayoría de las veces, cuando se estudia la experiencia de flow, siempre se asoció la experiencia de flow a actividades individuales, o a actividades que para uno le reportan un beneficio, ¿no? Como ser, por ejemplo, el deporte o ser el trabajo o el estudio. Entonces lo que se nos ocurrió es estudiar si la experiencia de flow también podría percibirse durante la realización de actividades prosociales. ¿Qué entendemos por actividades prosociales? Una actividad dirigida a beneficiar a otra persona. Entonces era algo nuevo, no se había hecho nunca, y en esta ocasión participaron del estudio 454 niños y queríamos ver si la experiencia de flow se asociaba a actividades prosociales. El 72% de los chicos podían identificar un estado de flow durante la realización de actividades prosociales, o sea, el porcentaje bajaba, pero todavía era posible identificarlo. ¿Qué tipos de actividades realizaban los chicos como actividades prosociales? Nosotros las dividimos en 4 grupos, de acuerdo, la respuesta era libre, pero después nosotros la codificamos. Entonces identificamos 4 grupos: el contexto familiar, contexto comunitario, contexto educativo y el contexto de las relaciones sociales. El que se llevó los mayores porcentajes fue el contexto familiar. Eran, por ejemplo, tareas del hogar, como lavar los platos, mientras lavo los platos, mientras le ayudo a limpiar a mi madre, o mientras arreglo el jardín, distintos tipos de actividades, ¿no? Cuidar a mis hermanos, con un porcentaje menor, 9%, el de las tareas del hogar era el 37%, ¿no? Después, en el contexto comunitario, por ejemplo, visitar y proveer servicios a gente necesitada. Muchos de los chicos participaban de comedores, a los adolescentes participaban de comedores escolares en los que iban a darles de comer a gente necesitada, o juntaban ropa, seleccionaban ropa para darles. Después, actividades también dirigidas a promover el medio ambiente, un poquito menor, 2%, pero bueno, aparecían este tipo de actividades. Y en el contexto educativo, ayudarle a estudiar a alguien, explicarle a mis compañeros, estudiar con alguien, también aparecía en un 11%. Y las relaciones sociales, como me sorprendió también encontrar esto, dice, cuando le doy consejo a mis amigos, cuando las escucho a mis amigas, cuando se sienten mal, un apoyo moral, nosotros los describimos así, en un 10%. Bien, después también hice otro estudio, como había altos porcentajes de que los chicos identificaban la experiencia de flow en el ámbito deportivo. Quise ver si los chicos que practicaban deporte, los varones que practicaban fútbol, los niños que practicaban fútbol de modo amateur, si podían, si había una relación entre la percepción de habilidad y la percepción de concentración en la tarea y la experiencia de flow específicamente durante la práctica deportiva. Y por otro lado, la influencia del aburrimiento y la ansiedad en la experiencia de flow. Son constructos opuestos, en cierto modo, pero yo quería probar empíricamente si estas relaciones se daban en la dirección que se hipotetizaba teóricamente. Esto fue un estudio realizado con 224 chicos, varones solamente, y hicimos unos análisis de la varianza para estudiar la relación entre las variables, y lo que vimos es los resultados fueron en la misma dirección que la teoría, y mostraban que cuando los chicos tenían bajos niveles de aburrimiento,
y bajos niveles de percepción de ansiedad durante la realización de la tarea, también tenían mayor experiencia de flow cuando jugaban al fútbol, ¿no? Y por el contrario, cuando tenían altos niveles de ansiedad y aburrimiento, menores niveles de experiencia de flow, ¿no? Y lo contrario ocurría cuando percibían altos niveles de habilidad y de concentración, también tenían altos niveles de experiencia de flow, y cuando tenían bajos niveles de experiencia de flow. Estoy mostrando un pantallazo de diferentes estudios, como verán, ¿no? Otro estudio que también hicimos fue estudiar cuáles eran los predictores de la experiencia de flow en los niños, ¿no? Porque uno dice, la mayoría de los estudios se habían focalizado en decir, ¿la experiencia de flow es universal o no? Si es universal, ¿en qué contexto, durante qué actividades yo puedo experimentar flow? Pero nosotros nos paramos desde la mirada, desde la psicología del desarrollo y decir, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo hacer o qué características favorecen la experiencia de flow en los niños? Hacen que los chicos puedan tener mayores niveles de flow, de motivación intrínseca en los niños. Entonces, básicamente estudiamos dos variables. Una son los estilos parentales, los estilos de crianza, y por otros lados, los rasgos de personalidad. Por supuesto que esto nos basamos en estudios previos, en el capítulo van a poder encontrar todas las referencias, pero básicamente un estudio de Ratunde, un americano, que él había probado que cuando una familia brinda apoyo y al mismo tiempo desafía a los chicos, generan un contexto propicio para el desarrollo de la experiencia de flow. Pero él no había estudiado los estilos de crianza, los estilos parentales, entonces fue ahí donde nosotros nos focalizamos. Y por otro lado nos interesó mucho la personalidad, el desarrollo de la personalidad. Nos basamos en la teoría de los Big Five, los 5 grandes factores de personalidad, porque había estudios previos sobre personalidad, pero no con los Big Five, sino lo que ellos describen como una personalidad autotélica. La relación entre la personalidad autotélica, una personalidad intrínsecamente motivada, y la relación que esto tiene con el flow. Ellos habían encontrado una asociación bastante alta, o sea, Csikszentmihalyi con estos estudios, Ratunde también, pero la idea era ver los rasgos más clásicos, digamos, de la personalidad, si podían asociarse a la experiencia de flow. Para esto trabajamos con la muestra grande, digamos, la muestra de los 1.500 chicos, y en lo que estudiamos, por ejemplo, fue cómo la aceptación parental, tanto del padre con la madre, lo que nosotros describimos como aceptación parental, es un contexto donde el chico percibe apoyo de sus padres, o sea, percibe amor de sus padres, pero al mismo tiempo percibe un control desde los padres, o sea, como la combinación de amor-control, en cierto modo, contribuye para que haya un desarrollo saludable de la personalidad, y a su mismo tiempo ese desarrollo saludable de la personalidad contribuye para generar mayores niveles de flow en los niños en general. O sea, no específicamente asociado a una tarea, sino una tendencia a experimentar flow en distintos tipos de actividades. Y después hicimos ese mismo estudio, pero con estilos parentales más autoritarios o indulgentes, la otra cara, ¿no? O sea, el autoritario donde un exceso de control, hay un exceso de control y no tanto de apoyo, digamos, de amor, y la cara contraria, que serían los padres excesivamente indulgentes, donde son padres muy permisivos y donde hay un control bastante bajo, ¿no? Y cómo eso también se asociaba con rasgos de personalidad menos funcionales, el neuroticismo en el caso de los Big Five, y cómo el neuroticismo tenía una influencia negativa en la experiencia de flow en los niños, ¿no? Entonces, básicamente esos fueron los estudios que realizamos. En el capítulo, obviamente, presentamos un mayor contexto con un mayor detalle y un mayor procedimiento que utilizamos para el desarrollo de estas investigaciones. Así que lo invitamos a leerlo, a leer el libro. ¿Cuánto tiempo demoraron en hacer este estudio con niños adolescentes? Mira, este estudio comenzó en el 2006. Ah. Sí, 2006 y terminamos con la primera fase en el 2010.
y a partir del 2011 comenzamos con los estudios de prosocialidad, o sea, la experiencia de flow asociada a la prosocialidad, que es lo que estamos haciendo actualmente. Bueno. Muchas gracias por su atención. Bueno, y ahora por último, para cerrar, unas palabras va a decir la doctora Graciela Tonón. Bueno, presentate vos, que sos profesora de la casa. Funciona, sí. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a Alejandro, que no solo me invitó a escribir un capítulo de este libro, que es el dedicado a las comunidades positivas, sino también a estar hoy aquí presente para poder presentarlo, ¿no? Bueno, yo hace 8 años que estoy en esta facultad, trabajando primero en el doctorado en psicología, donde tengo a mi cargo el curso de investigación en calidad de vida, que es el área temática a la cual me dedico. Los que me conocen saben que no soy psicóloga, soy doctora en ciencia política y trabajadora social. Pero bueno, desde este año con un nuevo desafío, gracias a esta posibilidad que nos dio nuestra decana, que es la de dirigir el Centro de Investigación en Ciencias Sociales que tiene la facultad y el Journal de Ciencias Sociales. Igual siempre en relación con los colegas de la psicología, a los cuales no voy a abandonar nunca, siempre voy a estar con ellos, pero bueno, también haciendo estos nuevos emprendimientos. Como me dedico a la calidad de vida, y la calidad de vida tiene mucho que ver con la psicología positiva, en este momento también estoy cubriendo 2 lugares importantes en lo que tiene que ver con que un latinoamericano esté en el campo científico. Primero, porque soy vicepresidenta de la International Society for Quality of Life Studies, o sea, a la Sociedad Internacional de Estudios de Calidad de Vida, que reúne a todos los investigadores del planeta dedicados a esta cuestión, de los cuales muchos son psicólogos y muchos también pertenecen a lo que podríamos llamar el movimiento de la psicología positiva, ¿no? Pues son como primos hermanos, digamos, de alguna forma. Pero además, y por eso hoy le pedí a Alejandro, más que hablar del libro, del capítulo del libro, hablar de lo que es lo importante que él ha logrado de editar este libro, porque quizás en Argentina no sé si se termina de visualizar la importancia de esta situación. Quiero hablar en mi carácter de editora asociada del Journal de Calidad de Vida, que es el Applied Research in Quality of Life, que es el que lleva el estado del arte de las investigaciones en calidad de vida en el mundo. Entonces, desde esa perspectiva, si ustedes quieren global, y si me permiten, quiero hablar un poco de esta obra de Alejandro. Este libro tiene unas particularidades muy importantes para América Latina, no solo para Alejandro, para la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, sino para toda América Latina. Primero porque es el primer libro que se escribe con estas características, o sea, la colección que dirige la doctora de la FABE tiene distintos títulos, ustedes lo pueden buscar si buscan Springer, pero este es el único libro que habla de América Latina. O sea, hay producciones en castellano acerca de la psicología positiva en América Latina, pero este es el primero que está escrito en inglés. Ustedes me dirán, ¿por qué es importante? Porque todavía, tradicionalmente, el estado del arte de las investigaciones se lleva en el idioma inglés y no en español. Hay un avance en escribir en español, pero faltan muchos años y además ahora tenemos otro problema que es la China, con lo cual los chinos vienen como por todo el mundo, con lo cual América Latina también va a tener que ver cómo hace para este inicio que está intentando de tener de lugar importante en el mundo, cómo lo sostiene. Entonces, esto permite que lo que está escrito en este libro lo lea de verdad todo el planeta. Entonces, esto es lo importante a considerar. En segundo lugar, fue muy difícil el trabajo que hizo Alejandro con este libro. Ustedes dicen, bueno, son 15 capítulos, lo escribieron distintas personas, todos de América Latina. Primera dificultad, algunos de estos latinoamericanos tampoco escribe en español ni en inglés, escribe originalmente en portugués porque son brasileños, otra cuestión que hay que traducir. Y lo difícil del trabajo del editor de un libro de estas características, que no es un trabajo que se puede hacer ni en 6 meses ni en un año, promedio nosotros tenemos calculado la editorial lleva 2 años, es que tiene la responsabilidad no solo de convocar a los autores, elegir lo que los autores le están proponiendo, leerlo en el idioma original, ver después cómo quedó la traducción, pero además ver que de verdad se garantice un hilo conductor a lo largo de todo el libro, sobre todo desde el punto de vista teórico-ideológico. Que eso no quiere decir que todos los autores estén de acuerdo, pero sí quiere decir que hay algunos conceptos básicos que todos están respetando. Y les aseguro que cuando se hace este tipo de trabajo, aunque aparentemente cuando los autores se sientan quizás informalmente a conversar en una reunión en Filadelfia, todos piensan lo mismo, cuando escriben no terminan poniendo lo mismo. Y ese es un gran trabajo del editor, de ver qué se hace con cada una de esas situaciones, cómo conversa con esas personas estas diferencias,
porque si no, el libro no tiene una unidad temática, no tiene una entidad como un producto único. Digo, es difícil manejar este equilibrio, de manejar esa situación, pero además respetar lo que cada autor específicamente quiere decir. Entonces, yo creo que este trabajo de Alejandro, que él humildemente no dice nada, y que me dijo que no diga nada, pero que yo lo digo igual, porque quiero que ustedes lo sepan, es de verdad un trabajo increíble y un trabajo teutónico, porque es el trabajo en silencio que nadie ve, con lo cual lo primero que le quisiera pedir a la audiencia, por favor, es un aplauso para él por lo que hizo. ¿Sí? Él dice que yo lo quiero mucho, es verdad que lo quiero mucho, pero lo que digo no lo digo porque lo quiero mucho. En todo caso, lo quiero mucho por cómo es y por todo el trabajo que hace, ¿sí? Así que, de verdad, yo espero que disfruten mucho este libro. Yo vengo de estar 2 semanas en Berlín presidiendo el Encuentro Internacional de Calidad de Vida y les aseguro que este es un libro que está puesto allí, que lo va a leer no solamente la gente de la psicología positiva, sino la gente de la psicología en general, la gente de la calidad de vida, bueno, un montón de grupos, la del bienestar personal, digo, hay un montón de grupos en el mundo que están trabajando, que van a leer este libro, el libro se vendía, o sea que se queden contentos con eso también. Nosotros tenemos la opción de conseguirlo así físico en Argentina o quizás también es posible conseguirlo vía el libro digital o el libro electrónico, que es más barato, que por ahí evita algunas dificultades a veces en algunos periodos con la aduana, pero digo, podemos llegar a tener un acceso a él, no es una cosa complicada en ese sentido. Y quiero reiterar esto, la importancia de colocar América Latina escrita en otro idioma. Y saben que también que nuestro universo simbólico es distinto del que se maneja en el idioma inglés. Entonces hay un gran trabajo de no solo traducir, que eso es el trabajo que hacen los traductores. El editor, más allá de lo que traduce cada uno de los traductores, por mal que el traductor sea un traductor público, acreditado y tenga todas las credenciales, es que de verdad no se haya cambiado el sentido de una palabra. Hay una cosa muy concreta que pasa en este campo, que es la palabra well-being y la palabra welfare. Y hay traductores que creen que well-being y welfare es lo mismo. Resulta que el welfare está haciendo referencia al bienestar social y general y el well-being al personal. La verdad que no son lo mismo. Pero bueno, por ahí para el ojo que no está entrenado, bueno, más o menos la traducción es similar. Y pasa a veces que con textos que están escritos originalmente en español y que no hay un editor atrás preocupado, como fue el caso de Alejandro, se traduce después al inglés y queda una versión libre que está muy lejos de lo que el autor que escribió en el idioma original quiso decir. Entonces, esto me parece que es el mayor mérito. Digo, nosotros por ahí nos parece cotidiano porque estos autores que están en este libro los tenemos, quizás lo conocemos, decimos, bueno, tienen una publicación en inglés. Mírenlo desde el otro lugar. Es la forma de mostrar a América Latina todos los esfuerzos que estamos haciendo y que de verdad lo pueda leer todo el planeta, ¿sí? Así que muchas felicitaciones, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado.